son unas cosas que nos faltan ver sobre conjuntos. Por rápido. Son unas cosas que nos faltan ver sobre conjuntos. Y algo principal y que tal vez les pueda ayudar a entender cómo funcionan las operaciones de conjuntos son los conocidos como diagramas de Venn-Euler, perdón, sí. Diagramas de Venn-Euler son los que vamos a ver ahorita. Estos son unos diagramas que nos permiten entender cómo funcionan las operaciones con conjuntos. Realmente hay unos diagramas igual para entender cómo se comportan las operaciones con conjuntos, cómo se comportan. Me parece que los primeros que son con líneas se llaman de Laplace, casi no aparecen, excepto cuando trabajan en intervalos, pero son un caso particular de estos. Luego surgen los diagramas de Euler, que solo utilizan círculos y que se comportan bastante bien con respecto a subconjuntos, se entiende muy bien. Y luego están los diagramas de Venn, que realmente son como una modificación a los diagramas de Euler, pero que requieren de una simbología ya más específica. Entonces lo que se usa hoy en día realmente es una combinación entre los diagramas de Euler y los diagramas de Venn. Se le pone primero a Venn porque pues son más parecidos a sus diagramas, pero para ciertas circunstancias se utiliza la forma de Euler, que ahorita justamente lo vamos a ver. Entonces, ¿qué son los diagramas de Venn? Bueno, lo voy a simplificar como los diagramas de Venn. Sabrán que me estaré refiriendo en general a los diagramas de Venn-Euler. ¿Y qué es lo que son? Pues si nosotros tenemos un conjunto, vamos a llamarle un conjunto A, lo vamos a representar con alguna figura. La tradición es que se represente con un círculo. Este sería un conjunto. Déjenme escribirlo. Sean A y B dos. Bueno, vamos a ponerle que son dos subconjuntos, aunque ahorita no lo vamos a tratar. Juntos de un conjunto, aunque suene redundante, lo escribo, de un conjunto X. Esto de aquí lo voy a mantener subrayado. Para que no se nos olvide. A y B van a ser dos subconjuntos de un conjunto X. La idea de los diagramas de Venn-Euler, que ustedes les apuesto que ya los han visto, no es otra cosa más que representar de alguna forma cada conjunto B. Y si nosotros queremos, vamos a representar a X de color blanco. Entonces, con respecto a los diagramas, ¿cómo representa un subconjunto? Formalmente, los diagramas de Venn lo que hacían es poner el conjunto más grande o el conjunto universo respecto a lo que estemos trabajando como un rectángulo. Este vendría a ser X. Y uno dibujaba al conjunto A, por ejemplo, y al conjunto de B. Ahora, aquí se puede ver que hay una intersección entre ellos, donde se cruzan. Estoy usando la palabra intersección aquí más bien en el sentido del diccionario, ahorita no tanto con la definición de conjuntos, sino aquí lo estoy viendo como una intersección de figuras nada más. Entonces, si no existía ninguna intersección, los diagramas de Venn lo que hacen es agregar una simbología que dice que hay que sombrearlos o de cierta forma para indicar que si intersectan o no. Si no intersectaban, se sombreaba completamente. Si intersectaban, pues se quedaba en blanco esa intersección y nada más se dejaba así representada. Entonces eso como que a veces confundía. Esto era el caso de los diagramas de Venn. Entonces, el de Euler, ¿cómo se representaba? ¿O cómo se representa en Euler? En Euler solo dibujamos igual, todos los conjuntos los dibujamos como circunferencias y trazamos los dos
subconjuntos así y solo los intersectamos o los cruzamos pues cuando la intersección de ellos no es vacía. Por ejemplo, aquí si suponemos que A intersectado con B es vacía, pues entonces dejamos un espacio y los dibujamos aparte. Recordemos, el círculo grande va a ser nuestro conjunto X. Y esto en ambos casos indica que es un subconjunto. ¿Por qué? Porque están dentro de nuestras figuras que estamos considerando como conjuntos universales. Aquí la representación es muy simple. De hecho, todas las representaciones son intuitivas, pero van a ver que nos sirven, por ejemplo, si tenemos dudas de cómo es una operación de conjuntos, cómo es que las podemos, cómo es que queda el resultado. Nos dan una intuición de si nuestro resultado es correcto o no. Por ejemplo, veamos el complemento. Recordemos que es el complemento, por ejemplo, de A. Pues no es otra cosa más que el conjunto X menos A. Se puede leer así o lo podemos leer el complemento de A respecto a X. Quedaba definido como todos los A's en el conjunto grande, en el mayor, tales que ¿qué? Pues que A no pertenecía a la A mayúscula. ¿Cómo se ve esto en el diagrama de Venn? Pues si nosotros aquí tenemos nuestro conjunto A, como es un subconjunto de X, dibujamos a X y simplemente el complemento pues va a ser, lo que se entiende en los diagramas de Venn es que el conjunto en sí, me regreso un poco atrás, el conjunto es la parte interior de nuestra figura. Aquí la estoy sombreando. Ese sería la parte interior de A. Este sería la parte interior de B. O sea, todo esto sería el conjunto B. Y esto sería el conjunto X. Todo esto de aquí. Aquí adentro de X están A y B. Entonces, bajo esa idea, ¿cuál sería el complemento de A? Déjenme aquí ponerlo con otro color mejor. Bueno, ya no debí haberlo puesto desde que lo escribí. Vamos a poner que X menos A sea de color verde. El complemento pues va a ser esto de aquí. Todo lo que no está adentro de A o de la figura que representa A va a ser su complemento. Como pueden ver, también es muy intuitivo. O sea, solo es lo que no está en A. Y si estamos diciendo que lo que está en A es la parte interior de las figuras, pues entonces debemos de sombrear la parte que no está dentro de la figura. ¿Qué más podemos representar con los diagramas de Venn? La unión, una operación muy importante porque recuerden que tiene su propio axioma. ¿Y cómo es que está dada? No es necesario siempre dibujar al conjunto universo, en este caso sería X. Podemos omitirlo si no es necesario, si se da por entendido. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos que A era de color amarillo. Aquí tengo el conjunto A. Pero bueno, como no, sí, mejor lo voy a dibujar porque de manera didáctica creo que se entienden mejor los diagramas. Pero aquí está A. B me parece que era de color rojo. Sí. B es de color rojo. Nuestro conjunto X mayor está aquí. Como les dije, tiene que ser una forma, se acostumbra a que sea un círculo, pero pues no tiene por qué serlo así. Y la unión, en este caso nuevamente vamos a ponerla como verde, se definía como el conjunto de los S en X, tales que ¿qué? C pertenece a A o C pertenece a B. Entonces, ¿cuál sería la unión? Pues la unión sería todo el interior de A, bueno, todo lo que representa a A, junto con todo lo que representa a B. Ahora, aquí los dibujé disjuntos. ¿Qué pasa si los dibujo juntos? Perdón, si su intersección es no vacía. Entonces, si yo aquí dibujo a X,
Yo aquí dibujo a mi A, aquí dibujo a mi B, pues la unión es todo esto que está aquí. Ven que se representa tal cual, y justamente este pedazo hace que se eviten repeticiones. Y esta sería nuestra unión cuando se intersectan. Vamos a llegar a ver en algún momento algo que se llama la unión disjunta de dos conjuntos, que si recuerdan yo les dije los conjuntos no permiten repeticiones. Si yo tengo un conjunto 1, 2 y un conjunto 1, 3, su unión de estos, ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser igual a un solo 1, porque no estoy diciendo que sean diferentes, 2,3. Hay una forma de hacer la unión de tal manera de identificar a este 1 diferente de este 1. Vamos a ver eso que se conoce como la unión disjunta. Pero tiene una... realmente es simple de definir, pero tiene una formalización que necesitamos un poco ver más detalles para poderla definir. Entonces, ya una vez que veamos producto cartesiano, porque de hecho ahorita lo voy a mencionar, lo vamos a ver, pero no lo voy a detallar ahorita lo que es la unión disjunta, lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahorita, la unión así cuando se intersectan en un diagrama de Venn se ve de esta manera. Aquí no hay repeticiones. Esta cosa que les dije aquí, que les voy a mostrar, que no es esto de aquí, perdón, que les mencioné para esto de aquí, que se conoce como unión disjunta, son casos de este tipo, siempre se tienen casos de este tipo. Y entonces ya tenemos otra representación con los diagramas de Venn. ¿Cuál otra podemos hacer? La intersección. ¿Cómo es que está dada la intersección? Pues esa ustedes la han visto muchas veces en las gráficas que en ocasiones muestran. Si aquí tenemos A, aquí tenemos B, recordemos cómo se define la intersección. A intersección B queda definido como todos los S en X. Si se dan cuenta aquí ya no dibujé a X, tal es que ¿qué? C pertenece a A y C pertenece a B a la vez. Entonces estos elementos, por ejemplo, los voy a marcar con azul. Toda esta parte externa de A, sin contar hasta la línea roja, más bien, hasta la línea roja, no pertenece a B, si se dan cuenta, porque les dije que para que pertenezca en un diagrama algo al conjunto, debe quedar en el interior de la figura. En este caso lo azul no queda dentro de B. Pero esto que está aquí sí, queda adentro de B y también pertenece a A. Por consiguiente entonces, la intersección es este pedazo. ¿Y qué pasa ahora si yo tuviera tres conjuntos? Por ejemplo, si yo intersectara A con B con C. Pues no me queda de otra más que hacer esto. Y mi triple intersección es, por definición, lo puedo ver así. Este ya lo conozco. Entonces van a ser los elementos que pertenecen a la intersección de A con B y pertenecen a C. Pero por definición de A intersección B son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Por tanto, la triple intersección es los que pertenecen a A, los que pertenecen a B y los que pertenecen a C. Entonces solamente es este pedazo. El pequeño pedazo que está aquí. Me lo borré de más. Pero sería este pequeño pedazo que está aquí. Y ya tendríamos lo que es una triple intersección. Se pueden intersectar muchos más conjuntos y se va viendo cómo se va comportando. Aquí no hay tampoco complicaciones. Después veremos unas operaciones de cómo se ven, cómo es la unión respecto a la intersección y cosas así que son reglas de distribución y todo eso. Pero primero necesitamos que nos queden claras, que nos quede claro cómo son las operaciones de conjuntos. ¿Qué otra operación representamos? Ya representa el complemento. Ahora veamos la diferencia.
Aquí es donde van a ver que en general A diferente de B es distinto de B diferente de A. Entonces, primero, ¿quién es A sin B? Por definición, son todos los elementos C en X, tales que C pertenece a A y C no pertenece a B. Como es un I, se deben de cumplir las dos condiciones: que el elemento pertenezca a y que no pertenezca a B, perdón, olviden eso, pero que no pertenezca a B. Entonces, ¿cómo vemos la diferencia? Tenemos el A, tenemos el B. La regla dice, primero, que deben de pertenecer a A. O sea que son todos estos. Pero no deben de pertenecer a B. Si se dan cuenta que hay un pedazo de los que pertenecen a B. Por lo mismo que dijimos hace rato en la intersección. Entonces, esa parte, justamente, no le corresponde ningún elemento de la diferencia. Como pueden ver, entonces aquí ya se nota más cómo se comporta la diferencia. Y ahora, ¿quién sería B menos A? Yo aquí tengo el A. Aquí tengo a mi B. Por regla son todos los elementos que pertenecerían a B, pero que no pertenecerían a A. Todo lo que pertenece a B es dentro del círculo, pero también todo lo que pertenece a es dentro del círculo amarillo, y hay una parte del círculo amarillo que toca los elementos dentro del círculo rojo, que serían respecto a B. Entonces esos no cumplen la condición de no estar en A. Esto de acá. Entonces solo mi diferencia sería esta pequeña parte. Y ya veremos entonces que en general A menos B es distinto de B menos A con los diagramas de Euler. ¿Por qué? Porque vean cómo son las representaciones. A menos B sombríe el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, y B menos A sombríe el lado derecho, siendo los diagramas dibujados en el mismo orden: A la izquierda, B a la derecha. Esto realmente no se considera como una prueba, pero para dar una prueba de que estos son diferentes, habría que dar un elemento que no está en B menos A. Bueno, habría que dar dos conjuntos de tal manera de que exista un elemento en B menos A que no esté en A menos B. Pero bueno, eso ya es un poco más detallado, ahorita lo veremos. Bueno, de hecho, en el ejemplo de la clase anterior sobre la diferencia les puse un ejemplo de que no se cumple la conmutatividad, se le llama, de la diferencia de conjuntos. Entonces, ¿por qué era importante estos diagramas? ¿O por qué los estamos viendo? Porque les permiten a resolver algunos problemas perdón, déjenme organizar esta parte. Cuando estamos viendo funciones, sobre todo, a veces uno se confunde, porque uno no sabe cómo se ve la imagen de la unión de conjuntos bajo una función. Ya veremos qué es eso, y la intersección. Entonces los diagramas siempre son un muy buen apoyo para entender esa parte. Si a uno se le olvida cómo se ve, pues trata de representar con diagramas de Euler cómo se vería una imagen de funciones, y ya en automático los recuerda. También a veces se consideran de prueba porque pues se comportan bastante bien, pero en general pues su utilidad rara vez va más allá de eso, que representar algo gráfico de qué es la intersección de dos cosas. Por eso les digo, ya los han visto, pero sí tienen una historia aquí en matemáticas y sí funcionan bastante bien.
Lo siguiente que vamos a ver van a ser, bueno, realmente nada más va a ser una operación, porque creo que mejor me voy a reservar la parte de producto cartesiano para la siguiente, para juntarlo bien con lo que es una relación. Y ahorita nada más me interesa que entiendan lo que son los diagramas de Venn. Y aparte, este otro concepto, que es cardinalidad de un conjunto. Déjenme escribirlo mejor con fuente. Cardinalidad de un conjunto. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? La definición más simple de cardinalidad déjenme volverlo a escribir aquí. Sí. La definición más simple de cardinalidad, ¿cuál es? Se define la cardinalidad de un conjunto como la cantidad de elementos que posee. Esa es la definición más simple de cardinalidad. ¿Se puede abstraer? Sí. Pero realmente esta es la que vamos a ocupar. Resulta que hay conjuntos cuya cardinalidad es infinita. El infinito aquí ya cobra otro sentido a lo más que han visto, no sé, en películas o cualquier otra cosa. El infinito aquí sí tiene un sentido muy grande. Vaya, muy importante, perdón, más que decir muy grande. Aunque hay cosas en las que sí se dice muy grande, que el infinito solo representa cosas muy grandes. Sí tiene sentido esa frase en matemáticas, sobre todo en variable compleja. Pero hay conjuntos que son infinitos. Hay conjuntos que también son infinitos. Pero que el término infinito es muy ambiguo porque resulta que tienen más elementos que los primeros, que también son infinitos. Hay conjuntos que no parecen ser infinitos. Ahorita veremos qué quiero decir, que no parezcan, que no sean infinitos, pero que la realidad es que sí lo son. Hay conjuntos que se ven con el mismo número, con menos elementos que algunos otros conjuntos, y ahorita van a ver que ya conocen al menos un ejemplo de esos, pero que resulta que a pesar de ser subconjuntos y todo, a pesar de ser subconjuntos, resulta que tienen el mismo número de elementos. Estas cosas son las que, pues bueno, volvieron loco a Cantor, que es alguien quien estudió mucho la teoría de conjuntos. Él propuso la construcción de un conjunto realmente, del que todos conocemos como conjunto de Cantor, no es tal cual de él, pero en base a sus investigaciones sí se le atribuye a él, y es un conjunto que tal vez hayan visto en algún momento, que se ve más o menos de esta forma. Esta solo es una representación muy burda, porque realmente pues no podrían verlo. Bueno, aquí creo que no se nota y solo van a ver líneas y no me van a comprender qué es. Déjenme mejor mostrarles algo. Una imagen de qué es el conjunto de Cantor. Esto que está aquí. Miren, aquí Wikipedia siempre salvándome la vida. Aquí está. Miren. No, pero se ve mejor en horizontal. Aquí. Miren, aquí está la imagen. Miren, el conjunto de Cantor, una aproximación a él, porque es una aproximación. No es ni siquiera el conjunto como tal.
es la última línea hacia abajo. Se va viendo así. Esto que están aquí viendo de líneas es la forma en que se construye. Toman una línea, la dividen en tres, quitan la parte de en medio, repiten ese mismo proceso en las dos líneas restantes y se va generando esto. Pues bien, uno parecería, o la intuición le diría, que al final si repetimos ese proceso infinitas veces, uno tras otro, el último conjunto que se obtiene sería más pequeño, que tendría menos elementos que este segmento de recta 0, 1, que pues en cálculo verán que pues esto tiene bastantes elementos, tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de números reales, y uno pensaría, pues aquí debe de haber menos números reales que el total de números reales. Pues resulta que no, resulta que tienen la misma cardinalidad, o sea, el mismo número de elementos. Y esas cosas, pues sí, Cantor dio la teoría para construir este conjunto, él no lo construyó, pero después se le atribuyó porque pues la base es sobre lo que él estudió, y pues como pueden ver, eso es lo que lo convirtió, bueno, lo dejó en el manicomio, por así decirlo, por decir menos. Entonces, regresando a nuestro tema, la cardinalidad de un conjunto pues va a quedar así. Se va a definir como la cantidad de elementos que posee. ¿Y cómo es que lo vamos a denotar? La definición formal involucra también funciones, pero como no las hemos visto, pues mejor no darlo de esa manera. A veces se denota la cardinalidad como card de A, donde es un conjunto. A veces se denota con el símbolo de número. A veces se denota con barras verticales. La que voy a estar utilizando es la primera. Y entonces veamos unos ejemplos. Si ponemos A igual a 1, 2, 3, ¿cuánto sería la cardinalidad de A? Pues solamente sería 1, 2, 3. Aquí no necesitaba paréntesis. Su cardinalidad es de 5 elementos. Si yo pongo B igual a los A's, tales que A está en el alfabeto latino o en el que utilizamos, alfabeto. Aquí estoy hablando del alfabeto latino. Bueno, el alfabeto latín, porque tampoco es latín, de hecho sí se le conoce como latino, pero bueno, ustedes saben, el que utilizamos comúnmente. Ese tiene en total 27 letras, o 28 si consideramos la ñ, me parece. Y entonces la cardinalidad de B, suponiendo que consideramos a la ñ, pues van a ser 28. El alfabeto cirílico, que es el alfabeto ruso, su cardinalidad son 33, tiene 33 elementos. Ya los otros la verdad no recuerdo, pero bueno, son ejemplos. ¿Qué otro tendríamos? Por ejemplo, ya sé. La cardinalidad del conjunto de números naturales. Resulta que hay una infinidad de números naturales. Ustedes lo saben, siempre se los han dicho. Y bueno, ustedes saben que este símbolo representa infinito. Pero como les dije, en conjuntos, hablar de cardinalidad es muy complicado, porque decir infinito, hay que hablar de qué infinito estamos hablando. Hay que decir de qué infinito estamos hablando, perdón por la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues a este infinito, que es el primer infinito, se le conoce como Aleph 0.
al F0. Esto lo que nos dice es que es el primer infinito que nosotros vamos a encontrar. Si nosotros contáramos todos los números de seguido, este sería el último. Evidentemente nunca lo vamos a alcanzar, pero así se representa, que es la cardinalidad de los números naturales. La cardinalidad de los números enteros, ¿qué cosas tiene? Pues uno pensaría que es más grande que la cardinalidad de los números naturales, porque los naturales, como vimos, son un subconjunto de los números enteros. Eso es lo que uno pensaría intuitivamente, pero la realidad es que no. Y también se puede demostrar. La cardinalidad o la cantidad de elementos que tienen los números enteros es Aleph 0, el primer infinito. Es idéntica a la cardinalidad de números naturales. No siempre se les llama Aleph 0, a veces nada más se dice la cardinalidad de los naturales. Entonces, ¿qué otro pareciera que no? Cardinalidad de los números racionales. Pues resulta que esta también es Aleph 0. A pesar de que tenemos esta inclusión. Naturales, contenidos en los enteros, contenidos a su vez en los racionales. La siguiente que uno se preguntaría es la cardinalidad de los números reales. Pues bien, esta sí ya cambia. Esta ya no es Aleph 0, de hecho esta solo se pone como C, o es el continuo. Técnicamente es el segundo infinito, no hay nada entre Aleph 0 y este. ¿Cuánto vale este infinito? También es un infinito, como les dije aquí, el infinito tienen que tener mucho cuidado de cómo se trabaja en teoría de conjuntos. Es 2 elevado al Aleph 0. Y son diferentes. Ya cuando se trabaja con funciones, se puede demostrar que estas cosas son completamente distintas y por eso la cardinalidad de los reales es incluso mayor que la de los naturales. Aquí sí ya se cumple que cardinalidad de los naturales es menor, estricto, que la cardinalidad de los reales. Hay cardinalidad de los reales. Entonces aquí ya las cosas se vuelven bastante trilladas. Pero nosotros nos vamos a centrar en cardinalidades finitas. ¿Cuándo se dice que son cardinalidades finitas? Pues cuando no, valga la redundancia, cuando no es infinito su número de elementos, cuando los podemos contar. Así sean 1.200.000, les podemos asignar un número. Esa va a ser cuando digamos, porque cuando decimos que el conjunto es de cardinalidad finita. No pongo la definición como tal porque pues es ambigua, bueno, es... ¿Cómo se dice? Acabo de usar esa palabra. Es redundante porque lo único que es un conjunto es finito cuando no es infinito. Entonces como que la definición es ambigua hasta cierto sentido, pero se entiende que es aquella que le podemos asignar un número para contarlos. Con funciones también tiene su definición formal, pero pues veremos más adelante que se puede, bueno, no se complica ya cuando se entienden funciones, pero pues bueno, mejor la daremos más adelante. Eso es, así está correcto. ¿Dónde uno puede fallar al contar la cardinalidad? Vamos a suponer que A sea igual al 1, 2, 3 y que B sea igual al 2, 4, 5. De aquí sabemos que A unión B es igual al 1, 3, 4, 5. Entonces, la cardinalidad de A, si contamos el número de elementos, ¿cuánto nos da? Pues nos da 3. Son 3 elementos. La cardinalidad de B son también 3 elementos.
la cardinalidad de A unión B, ¿a cuánto es igual? A 4 elementos. Hay 4 elementos en la unión. La intuición a una persona cuando no trabaja con esto le diría que como se toman en cuenta los elementos de un conjunto y de otro, la cardinalidad de A unión B debería de ser la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Pero la realidad es que esto no se cumple en general. Para que esto pase, A intersección B deberían de ser vacíos. También lo vamos a ver más adelante, porque esto que tenemos aquí de sacar cardinalidades se les conoce como técnicas de conteo. Hay incluso una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar todo esto. Aquí, esta de aquí es la más simple. La fórmula correcta para calcular la cardinalidad de la unión, si nosotros quisiéramos verla, es cardinalidad de A unión B es igual a cardinalidad de A más cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersección B. Como les digo, esto se puede verificar con técnicas de conteo, que las vamos a ver un poco más adelante. Como aquí nada más es para que se vayan acostumbrando a la terminología de conjuntos, cardinalidades y más adelante relaciones y funciones. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte para que nuevamente lo comiencen a digerir. Lo siguiente que voy a ver va a ser el producto cartesiano, van a ser relaciones, y de ahí al menos quiero introducir lo que son las funciones como tal. Ustedes recuerden cuando escribían algo como f de x igual a x cuadrada, decían que esto era una fórmula. La triste realidad es que sí, pero solo representa lo que vale el valor de x evaluado en la función f. Ya me entenderán cuando lleguemos a ese tema. Y pues entonces espero que hasta este momento no tengan complicaciones con conjuntos, porque aquí en funciones se va a complicar un poco más la situación. Igual, como las dudas pues me las pueden preguntar por Classroom, por el correo o vía Hangout.